Bueno, entonces yo les había comentado ayer mucho sobre el ojo y hablamos sobre la importancia de toda la percepción, bueno, de toda la sensación visual, o sea, del ojo, vimos sus enfermedades, hablé de los lentes, hablé de todos los problemas refractarios, hablé de los problemas del quiasma óptico, etcétera, etcétera. Hoy vamos a terminar en más o menos unos 40 minutos, digamos que en ese lapso de tiempo, vamos a terminar los órganos sensores más importantes. Les comentaba hace unos instantes, antes de que entrara la mayoría, de que nos falta estudiar la audición, el oído, que más o menos es fácil. Luego vamos a ver la parte del sistema vestibular, que es que nos permite el manejo de la ubicación espacial. Y luego vamos a ver la parte táctil, que es la que nos permite la información somatosensorial. Somato significa cuerpo, o sea, la información sensitiva del cuerpo, que la maneja la piel. Les comentaba que no vamos a ver gusto y olfato, porque los que ya bajaron el PDF del libro, ¿sí? Los que tengan el libro, si ustedes van al capítulo 26, que 26 o 25, ya les confirmo. 25. No, 25, dime, 25. Sí, el 25. Gusto y olfato. Gusto y olfato. Literalmente, gusto y olfato lo conforman 3 hojas. Entonces, ustedes miran cómo para toda una neurología, gusto y olfato solo ocupan del libro 3 hojas. Por una razón, el gusto y el olfato, que son sensaciones aprendidas culturalmente, o sea, por ejemplo, ustedes van a México y prueban un montón de chiles y uno, todo le pican igual, pero el chile habanero, el no sé qué, cada chile para ellos tiene un sabor diferente. Si tú vas a, por ejemplo, a Costa Rica, la comida es diferente. Si tú vas a, por ejemplo, en San Salvador, todo es muy diferente. Entonces, casi que los sabores y los olores son de orden cultural. Es decir, por ejemplo, un perfume muy costoso como un Chanel número 5, mucha gente dice, no, pues a mí no me huele, parece un pachulí. Sí, pero la botellita de Chanel número 5 no baja de 500.000 pesos. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, los olores y los sabores son de orden cultural. Y yo los puedo engañar muy fácilmente. Son 2 sensores que engaño con una gran facilidad. Uno de los ejemplos de eso es que yo me como una paleta, no sé si lo he explicado varias veces en este curso, me como una paleta de crema helado, pero primero, bueno, y es de limón. Primero que todo, no tiene limones, no tiene limones, tiene un sabor artificial, por eso los sabores se pueden realizar artificialmente o elaborar artificialmente, y mi cerebro es engañado. Me sabe a limón, es ácida, no sé qué, pero es mentira, no tiene nada de limón, nada de limón, o sea, no escogieron los limones y los exprimieron para obtener la paleta, sino que se tienen olores y sabores artificiales. Por eso dice textualmente la publicidad, olor y sabor artificial. Entonces, como son tan artificiales, son de orden cultural, el cerebro no los necesita para aprender. Hay 2 patologías que se llaman, cuando las veamos, ageusia y anosmia, pero con la ausencia del gusto y la ausencia del olfato, tú aprendes matemáticas, aprendes a escribir, aprendes a leer, ¿sí me están entendiendo? Mientras que la ausencia del ojo no te permite leer, no te permite escribir, todo eso. Muy bien. Entonces, por eso esos 2 sensores, si acaso los explicaré, pero no los voy a tratar tan fuerte. Para empezar, pues obviamente vamos a empezar con el oído. Bueno, ahorita les traigo una imagen del oído. Voy a explicar algunos elementos generales y luego vamos a ver un pequeño video sobre el oído que nos permite entender claramente eso. Bueno, aquí tengo un oído. Bueno, si la luz es al ojo, las ondas sonoras son al oído. El ojo necesita luz, los conos y bastones necesitan luz para ver. ¿Qué necesita el oído? Primera condición, necesita un elemento de onda sonora, o sea, una onda. Voy a ponerla en rojo para que la veamos. Una onda sonora. La onda sonora, obviamente, tiene que tener un medio de dispersión.
El medio de dispersión es el aire. Si no hay aire, no hay onda sonora. En el vacío no hay ondas sonoras. Por eso uno puede colocar una pared y hace un vacío y el sonido no pasa. Por eso las cámaras audiológicas tienen un vacío entre las paredes para que el sonido externo no contamine la cápsula interna, o sea, la cámara como tal. Entonces, por eso escuchamos claramente y no hay contaminación. Entonces, lo primero que necesita el oído, como lo dije, es una onda sonora y un medio de dispersión de esa onda, que significa el aire. Por ejemplo, entre más denso sea el aire, la onda sonora cambia. Por eso los instrumentos de viento tienen diferentes cámaras para producir diferentes tonos de sonido. No es lo mismo el sonido de una trompeta que tiene una cámara diferente al sonido de un trombón o al sonido de una trompeta o al sonido de un clarinete, que son de viento, pero su cámara interna genera unos tonos diferentes. Entonces el sonido tiene una gran diferencia con el ruido. El sonido simplemente es una onda que tiene amplitud y frecuencia. Y literalmente la amplitud y la frecuencia son rítmicas. Entonces, literalmente una onda sonora tiene una amplitud que es el punto de cresta a cresta. Vamos a cambiarlo aquí. Eso es pura física, muchachos. No, lo que quiero es que me explicar ahorita una cosa. Entonces, esta es la amplitud, la distancia que hay entre cresta y cresta, esa es la amplitud de onda, ¿sí? Y la frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo, o sea, en el tiempo, ¿cuántas frecuencias? Entonces se llama amplitud y frecuencia, por eso se llama AM y FM. Creo que ya se los había explicado a ustedes en algún momento. Y se llama AM, amplitud modulada, o sea, la frecuencia de un radio es AM, y se llama amplitud modulada, que significa que la distancia entre las crestas varía y cada receptor capta esa variación. Por eso la onda en AM es de amplitud modulada. La frecuencia de F, bueno, qué pena ahí decirlo así, pero el manejo del FM significa frecuencia modulada y es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, 99.9 es 100 oscilaciones por unidad de tiempo y hay un receptor que mide cuántas oscilaciones tiene. Vibra 104.9, o sea, 105 oscilaciones por unidad de tiempo y así sucesivamente. No me acuerdo de más, o sea, 99.9 y candela. El oído, por eso lo estoy explicando, el oído tiene una amplitud y una frecuencia. Es decir, él captura información de cierta amplitud y de cierta frecuencia. Por eso los ultrasonidos, que son de amplísima amplitud y muchísima frecuencia, no son comprendidos por el cerebro porque esa no es su capacidad. Entonces, hay unas unidades que se llaman decibeles y nosotros tenemos unos rangos de decibeles en los cuales escuchamos. O sea, nuestro oído tiene unos rangos. El perro, por ejemplo, escucha los ultrasonidos, mientras que nosotros no utilizamos ultrasonidos, no lo escuchamos. Uno de los animales que tiene la ventaja de escuchar ultrasonidos, ya lo voy a traer acá, a colación, bueno, es el murciélago. El murciélago hace ecolocalización, eco, o sea, produce un ultrasonido. Discúlpenme que me salí de acá. Produce un ultrasonido y al producir un ultrasonido, él ubica los objetos. Además de producir el COVID, produce ondas ultrasónicas. Entonces, los murciélagos tienen esa propiedad. Entonces, vamos a colocar. Entonces, literalmente, los murciélagos, a ver si nos muestran alguna imagen. Listo. Esto es una ecolocalización, o sea, mandan un eco, ubican la presa y el retorno captura la presa. Digamos que el oído del murciélago, ustedes sabían que el murciélago es un mamífero, ¿cierto? ¿Sí saben eso? Sí, señor. El oído de ese mamífero en especial solo percibe ultrasonidos. Entonces, por ejemplo, no percibe fácilmente la voz humana, sino los ultrasonidos. Por eso puede en algún momento ubicar su posición de una, digamos en este caso, de una polilla, solo produciendo
ondas ultrasónicas, pero tiene una propiedad muy interesante, los murciélagos son ciegos. Entonces ellos navegan, vuelan, es un mamífero volador. El mamífero volador solo puede utilizar el ultrasonido para poderse orientar, porque literalmente es ciego. Otro que utiliza un sistema muy parecido es otro mamífero, estamos hablando del oído de mamíferos, que es la ballena. La ballena pues produce un canto, no sé si han escuchado alguna vez el canto, bueno, aquí lo tenemos, aquí en la imagen. ¿Se ven? Los delfines, la ballena, bueno, sí, los delfines y las ballenas son los que también producen ecolocalización. Los delfines y las ballenas producen un eco y el eco les permite navegar. En la película Rescatando a Dolly, había una ballena, esa ballena tiene un nombre, y que utiliza ecolocalización, o sea, es una ballena que tiene una cresta, la cabeza es muy redonda, y entonces todas las ballenas y todos los delfines producen ecolocalización. Por ejemplo, la ballena orca, no es una ballena, es un delfín. ¿Sí? Se dice que es de la familia de los delfines, porque tiene dientes la orca. En cambio, las ballenas no tienen dientes, sino unas valvas o barbas para filtrar el creep. El creepy, sí, así se llama. Entonces entendieron que nuestro oído, entendieron lo que les estoy explicando, que hay otros mamíferos que utilizan la ecolocalización produciendo ultrasonidos y son capaces sus cerebros de identificar esos ultrasonidos. Tenemos el murciélago y tenemos la familia de los delfines y las ballenas. Muy bien. Pero en el cerebro humano, el oído no es capaz de producir o identificar esos ultrasonidos. Por eso los pitos que se tienen para los perros no los escucha el entrenador, pero sí lo escucha el can, o sea, el perro, y llega a responder por el pito. Es un pito que no lo escuchamos nosotros. Entonces, básicamente el oído funciona de una forma súper sencilla. Voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla. Oh, me volví a salir. De la forma más sencilla. Estaba buscando este. Listo. Viene la onda sonora. Bueno, profe, buenas noches, Buenas compañero. noches. Buenas noches. Le pido disculpas, profe, por llegar tarde. Y por interrumpirme la clase. No nos habíamos dado cuenta que habías llegado tarde. Bueno, listo, sigamos. Mentira. Listo, entonces tenemos la onda sonora y entonces la onda sonora, me gusta más el rojo, la onda sonora debe pasar por tres grandes segmentos. El primer segmento se llama oído externo, el segundo segmento se llama oído medio y el tercer segmento se llama oído interno. Aquí tenemos el nervio que es el octavo par craneal. Listo. Entonces, literalmente voy a explicarlo así. La onda sonora tiene como función estimular la cóclea o caracol, pero pues obviamente los canales deben permitir el paso del sonido hasta llegar al caracol. ¿Cómo lo hace el oído? Es sencillo. El oído externo, aquí voy a colocar una E, el oído externo cuenta con un pabellón llamado oreja, que literalmente lo que hace es concentrar la onda sonora hacia el canal auditivo externo, hacia este canal. O sea, orienta la onda sonora hacia el canal auditivo externo. El humano no tiene la posibilidad de orientar la oreja o realizar ciertos movimientos para poder capturar la información. Los suricatos, no sé si saben cuáles son los suricatos sí pueden hacer esto y literalmente orientar las orejas hacia la fuente sonora, permitiendo capturar con mayor intensidad y nitidez un sonido. Nosotros no, nuestras orejas sí no tienen casi nada de movimiento, pero las orejas de los suricatos sí. De los elefantes, las orejas de los elefantes también le permiten captar ondas sonoras a mucha distancia y entonces captan la información auditiva y la manejan o la dirigen al canal auditivo externo.
Hasta ahí quedaría la función del oído externo. El oído externo es muy sencillo, simplemente permite el paso. Luego tenemos otros elementos en el oído medio. Aquí voy a colocar medio de mitad. Listo. Medio. Entonces, medio tiene una gran característica. Primero que todo, tiene dos grandes membranas, que es el tímpano y la membrana oval. Tímpano y membrana oval. Y aquí hay una ventana redonda que libera presión. Por eso cuando uno está viajando, uno abre la mandíbula y las trompas de Eustaquio disparan y uno como que siente ¡pam! Y sonó así el oído. No sé si les ha pasado. Entonces uno siente como cambió de presión y el oído como que libera presión gracias a esa ventana redonda. ¿Cuál es la función del oído medio? Es muy sencillo. Digamos, tengo aquí la membrana timpánica, el tímpano, y aquí tengo la membrana oval. Literalmente, el sonido hace que la membrana timpánica se mueva. Yo debo pasar el sonido que viene y toca el tímpano a la membrana oval. Entonces, tengo que darle un golpecito, o sea, como una frecuencia. Para ese golpecito hay 3 huesecillos. En su orden son martillo, yunque y estribo. El martillo, pues como lo dice su nombre, martilla, o sea, permite el golpe inicial. El yunque transmite la vibración al estribo y el estribo golpeará la membrana oval o ventana oval, también la llaman. ¿Listo? Entonces, los 3 huesecillos tienen como función, voy a utilizar el esfero. Imagínense que este esfero es como si fuera un resorte, tuviera articulación. Entonces, cuando yo vibro esta, ¿qué hace la membrana oval? Vibra. Vibra. Entonces, vibra. ¿Entienden eso, muchachos? Ahorita lo vamos a ver en el video. Vibra. Al vibrar, pues la membrana oval continúa la información. Una de las características más interesantes del oído medio es que tiene las famosas trompas de Eustaquio. Las trompas de Eustaquio, gracias a ellas, se libera presión de los huesecillos. Entonces, si el sonido es terriblemente fuerte, las trompas de Eustaquio liberan presión para que la cóclea no se dañe. Esa es una de las funciones. Y otra es mantener aireada la zona para que los huesecillos puedan hacer bien su trabajo. Si se taponan o se alteran las trompas de Eustaquio, el niño o la persona no escuchará con claridad. Esa es una de las condiciones bien interesantes de las trompas de Eustaquio. Muy bien. Las trompas de Eustaquio, entonces, liberan presión. Ya el sonido está en la ventana oval, en esta ventana, o sea, acá. Y se va a enfrentar a un caracol. Un caracol. Voy a traer el caracol para que lo veamos claramente. El caracol o cóclea, bueno, tiene esos dos nombres, caracol o cóclea. No, traigámoslo como cóclea si no me trae otro caso. El caracol o cóclea tiene una característica que es muy sencilla de entender. Digamos, voy a tratar de traer un corte. Bueno, acá tendríamos un corte. Espérate. Este me gusta más. Ahí está. Muy bien. Entonces, literalmente, el caracol tiene, pues, es como, bueno, es como un caracol. No sé cómo explicarlo. El caracol tiene una propiedad física. El caracol tiene una propiedad física. Y es que literalmente es un tubo enrollado sobre sí mismo ocupando muy poco espacio. ¿Entendemos eso? O sea, literalmente es un tubo que se enrolló sobre sí mismo y ocupa menos espacio. Por eso vamos a buscar, este sería un caracol. Entonces, el caracol, tal vez nos queda más fácil. Miren que es un tubo, es un cilindro que se enrolla sobre sí mismo. Pero al enrollarse sobre sí mismo, aquí es mucho más de mayor diámetro y aquí de menor diámetro. O sea, cuando más se aleja el caracol del origen, más delgadito es. Por lo tanto, tiene una propiedad súper hermosa
y es que los sonidos, si son muy fuertes, se interpretan en las partes iniciales y si el sonido llega hasta ciertas partes, se interpreta diferente. Es decir, la intensidad del sonido se interpreta gracias al caracol. Las células perciben mayor intensidad acá y aquí perciben menor intensidad. Es decir, que si hay algo fuerte, ustedes están interpretándola en esta frecuencia. Pero a medida que me alejo del origen del caracol, la frecuencia es menor. Por lo tanto, los sonidos cambian su percepción de acuerdo al lugar donde fueron interpretados. Ahí nos entenderíamos un principio así. Voy a volver a traer esta imagen. Entonces, observen ustedes que a medida que entro al caracol, mira, aquí tengo 8000 decibeles y va bajando, aquí tengo 2000, aquí 1000, aquí 500, están entendiendo aquí 250 decibeles. Entonces, al inicio del caracol, se perciben hasta 8000 decibeles, o sea, sonidos terriblemente fuertes. Por eso uno tan pronto escucha el sonido fuerte, le lastima, porque en el segmento inicial del caracol es donde se escuchó más fuerte. Pero, por ejemplo, si yo voy a bajar el tono de voz, ¿se acuerdan que, no, con ustedes no lo expliqué? Estos audífonos son para mí un lío. Por ejemplo, Luis a veces sale y me dice, ay, papi, no grites. Yo no estoy gritando, Luis. Me dice, sí, papi, tú estás gritando. Si yo me quito los audífonos, si ven que los audífonos son diferentes porque me cubren todo el pabellón, entonces yo no tengo mucho retorno. Por eso un cantante no utiliza estos audífonos, porque no tiene retorno. Utiliza un micrófono muy pequeñito para poderse escuchar a sí mismo un poco. Entonces, mira lo que pasa. Como yo no tengo retorno, mi oído no se escucha lo que estoy diciendo. Entonces, sube el tono de voz tratando de equilibrar el que no me escuche. Cuando me quito los audífonos y soy libre, soy libre, ya me escucho que estoy hablando ya un poco menos duro y me escucho bien. ¿Por qué? Porque simplemente mi oído no está cubierto por el audífono y, bueno, iba a decir una cosa, porque es que genera, no sé si ven un acolchado acá, que me lo mandó el médico porque hablo demasiado. Entonces me decía, no, ojo, debes proteger tu oído. Entonces estos audífonos son especiales para hablar durante mucho tiempo. Entonces, ¿sí me están comprendiendo? Cuando vuelva a colocarme los audífonos, ya, la percepción de lo que estoy hablando es diferente. No escucho nada, por ejemplo, no hay nadie hablando ahorita, no hay ni preguntas ni nada. Entonces digo, ¿será que estoy hablando solo? Me han abandonado. No, no, señor. Ya no, nadie. Estamos Nadie, todos están comiendo, digan la verdad. Todos están ahí, ñum, ñum, ñum. Espérense que esos no se dan ni cuenta. Entonces, miren muchachos que a medida que yo entro al caracol, pues obviamente acá, donde hice 30, aquí en 250 decibeles, yo tengo que prestar mucha atención para escuchar una voz muy tenue por allá. Pero si alguien me está gritando, se interpretará próximo a la cóclea, al origen de la cóclea. ¿Entendemos eso? Pero ¿cómo lo hace el oído? El oído tiene, bueno, primero que todo, aquí me queda más fácil, listo. No está muy pequeñito. Listo. Tiene cámaras, o sea, el oído tiene unas cámaras. Esas cámaras tienen líquido. El líquido nos va a permitir, ya ahorita voy a hacer algo. El líquido me permite en algún momento que se produzca la vibración. Entonces, ese líquido en el oído se llama linfa. Entonces, linfa, que viene del término líquido, permite que los cilios, que unos cilios de un aparato de corte, que ya lo voy a mostrar, se muevan e interpreten la frecuencia. Eso es todo. Pero ese líquido tiene dos partes, un líquido, digamos que el líquido se encuentra en dos porciones diferentes, una se llama endolinfa, que está dentro de, y la otra se llama perilinfa, que está por fuera de.
Tanto la endolinfa como la perilinfa permiten el movimiento de los cilios. Si ustedes me disculpan un segundo, voy a mostrarles algo. Me disculpan 2 segundos. Entonces, imaginémonos, bueno, esta botella, si ven esta tapa, la parte blanca, ahí nacería, digamos que este sería el origen de la coca, o sea, del caracol. Pero no sé si me puedan ver, voy a tratar de hacerlo. Es que, listo. Digamos, bueno, sí, de pronto aquí que no tiene etiqueta. Si yo golpeo, perdón, es que si yo golpeo acá, tengo el líquido, no sé si lo están viendo, el líquido no se está moviendo, pero si golpeo, si ven, esta sería la membrana oval. Si yo golpeo, el líquido, ¿qué hace? Yo estoy moviendo Se la mueve. botella, se mueve, forma una onda, ¿sí o no? Forma una onda. Imagínate que dentro de la botella hay unos filamentos, como unos hilos más delgados y unos hilos más gruesos. Entonces, cuando yo doy el golpe, es muy suave. ¿Quiénes se moverán? Los hilos delgados, ¿sí o no? Pero si hago esto, se mueven todos, los gruesos y los delgaditos. Entonces, cuando hay un sonido muy grave, se mueven los filamentos gruesos. Pero si hay un sonido muy suavecito, solo se mueven los filamentos muy delgados. Ese es el principio de la audición. El movimiento de la membrana oval permite que el líquido se mueva. Al moverse el líquido, forma una onda y los cilios se mueven como con esa onda. Si se mueven muy fuerte, muy suave, pues los sonidos son de baja frecuencia. Pero si se mueven los gruesos, ¿sí vieron? El sonido es más grave. Aquí tendría los delgaditos son agudos y estos serían graves. Y el cerebro interpreta si es grave o agudo. Pero ¿dónde está lo hermoso del cuento? Cuando yo digo la letra A generó una vibración de mi oído. Cuando llega a mi cerebro, él interpretó que esa frecuencia y esa amplitud generada significan letra A. Si yo digo la, entonces mi cerebro, bueno, el oído generó una frecuencia y amplitud que unió la letra L y la letra A. La manda al cerebro, el cerebro lee esa amplitud y frecuencia y escuchó la. Pero eso es en milisegundos, 1.5 milisegundos demoró interpretando eso. 1.5 milisegundos. ¿Comprenden? Pero si yo dijera, I want coffee, entonces ustedes no entienden tanto el inglés, que yo quiero un café, entonces no, me dicen, no entiendo, no saben qué es coffee. Su cerebro no interpreta, sabe que está diciendo algo, I want coffee, entonces me traen el café y yo digo, thank you. Entonces, ¿sí ven? Él no entiende tanto el inglés, por eso se demora y no lo decodifica. Cuando estamos aprendiendo inglés o aprendiendo otro idioma, ¿qué nos enseñan? La fonación. No sé si les ha pasado. A ver, hable. Entonces, cuando yo voy a hablar en inglés, me trabo, se me traba la lengua. ¿Por qué? Porque es que el sonido, el cerebro debe interpretarlo. Es curiosísimo. Yo pongo un texto en inglés y lo entiendo. Pero dígame, háblalo. Y yo, wow, no, esto es otra cosa. Pero si me entienden, yo escucho y entiendo, pero cuando me dicen, bueno, ¿qué quieres? Y yo no sé, bueno, será chicken. No sé, no me entiendo. Entonces termina uno, si me entienden, o sea, la frecuencia generada por el sonido es transportada por el nervio
óptico, o auditivo, uy, qué burro, por el nervio auditivo, que es el octavo par, y es el cerebro quien interpreta las frecuencias y las amplitudes. Hasta ahí muy fácil. Pero los filamentos que estábamos hablando, ¿en dónde se encuentran? Entonces los vamos a buscar. Se llaman aparato de Corti. El aparato de Corti o órgano de Corti, que está en su capítulo, el compañero que ayer me presentó el PDF, de pronto, bueno. Sí, profe. Mira, no sé si puedas mostrarme esta. O la busco aquí en el computador. ¿Esa qué ilustraciones, profe? ¿Qué Esta nombre? ilustración es 24/7. Ya te dejo compartir pantalla. Listo, profe. Entonces, ahorita vamos a ver, todos por favor van a su capítulo, los que tengan el libro 24/7. 24/7 dije. Sí, 24/7. Y ahí tendríamos el aparato de Corti. ¿Listo? Voy a mostrárselos con el patrocinio de... De Nielsen. Profe, Señor. disculpe, yo tengo una pregunta frente Claro. a lo que estamos explicando. Sí, dime. Es decir, cuando uno habla, bueno, entonces te explicaba lo de la A, entonces el cerebro es el que automáticamente dice como, esa es la A. Listo. ¿Cómo hacen las personas? O sea, digamos que es cuando las personas son sordas y mudas, Sí, que dicen que perfecto. que mudo no existe. Exacto. ¿Por qué? Porque el sordo no entiende los sonidos. Mira, Milena, que expliqué qué pasaría si a mí me ponen unos elementos herméticos aquí en el oído y no escucho nada. No sabría qué estoy diciendo. ¿Se me entiende? No sabría si estoy hablando pendejadas o estoy hablando algo interesante. ¿Por qué? Porque mi cerebro no se escucha a sí mismo. Entonces, cuando tenemos una persona que no se escucha, que no escucha, pues se no puede generar la salida del fonema. Porque es Entonces no que, es que haya alguien mudo, sino que simplemente no puede interpretar lo que le están perfecto, diciendo. muy bien, Mile. Por eso solo hablamos de la hipoacusia neurosensorial, o sea, de la persona con discapacidad auditiva, pero no hablamos de la persona que no pueda desarrollar el lenguaje, que Porque es por lo la... general como que los muditos tratan como de generar un sonido, como algo como, Claro. pues parecen como foquitas, pero no son, ¿no? Pues Exacto, con todo pero el respeto. entiendes eso. O sea, mira lo Sí. interesante. Y es que la persona con discapacidad auditiva, pues tendrá que buscar. Por eso cuando lee los labios, él se queda mirando y lee. Entonces, Milena, me vas a decir, hola. Dime hola. Hola, Listo, pero hola. yo le, listo. Y él me dice que la vuelva a decir porque no alcanzó a leer el labio. Pero mira lo interesante. Tú me asociaste, hola, y cuando ellos van a hablar, hablan como robots porque no tienen ritmo. ¿Sí me entiendes? Porque Ya. mira lo interesante. La audición me permite también no solamente interpretar las frecuencias, sino tener ritmo. Por ejemplo, miren esta diferencia. Me sube la bilirrubina. Hay cuando me miras y no, cuando te miro y no me miras. Entonces se me que, pero le voy a poner ritmo. Me sube la bilirrubina. Ay, cuando me miras y no, cuando te miro y no me miras. Ya usted dice, es una canción. Pero la persona con discapacidad auditiva no tiene ritmo al hablar. Por eso parecen robot. Porque no pueden crear el ritmo. ¿Sí me entiendes? No tiene, mira lo que se dice. Por ejemplo, vamos a un karaoke bueno, no sé si les conté alguna vez, yo fui cantante. Teníamos un grupo y yo cantaba. Mi hermano fue soprano, o sea, Joaco, mi hermano fue soprano y iba a conciertos y cantaba. Entonces mi familia, digamos que tiene mucha línea artística. Mi hermano es pintor. Mi hermano era músico. Bueno, a mí me gustan las letras y escribo. Pero mira lo interesante, cuando nosotros cantábamos, pues yo tenía un ritmo, pero hay canciones que no me sabía muy bien, entonces, claro, fallaba en el ritmo. Por eso, cuando estás en la música, dicen, es que usted no tiene oído musical. Yo no sé cómo así que no tengo oído musical. Claro, no puede interpretar correctamente la canción, porque no tiene el ritmo. Y se asocia el oído a la canción. Y hay gente que toca a oído. ¿Sí lo has escuchado? Esa expresión toca a oído. Es decir, que el oído es capaz de interpretar.
Y no es el oído, es el cerebro. Pero hay que educar el oído. ¿Sí? Mira, hay un ejercicio, bueno, yo tengo Duolingo y a veces me pongo a escuchar los cuentos de Duolingo. Y muy fácilmente el I need hamburger, lo escucho tanto. Pero hay palabras, por ejemplo, me ponen un test donde hay 10 palabras y no sé fonológicamente cuál es. Y entonces me toca escuchar la palabra clave y empezar hasta a pensar, no, esa E suena EI, no. ¿Y si me entiendes? Tengo que educar mi cerebro para escuchar. Eso lo hace el niño. El niño tiene que educar su cerebro para entender lo que le están diciendo. ¿Eso cómo se llama en neurología? Cuando uno dice entreno el cerebro a los sonidos. Conciencia fonológica. Mira lo interesante. Se llama conciencia fonológica. Es decir, el cerebro debe aprender a identificar los fonemas. No lo voy a hacer bien, lo sé, pero por ejemplo, ¿cómo se dice, cómo es el fonema de la K? ¿Sí ven? No, uno no dice K, le enseña, la profe le dice, la K suena, no sé si se acuerdan de, por ejemplo, yo lo viví hace muy poquito, yo salí hace unos años de bachillerato, entonces me acuerdo de esas cosas. Entonces, con la conciencia de la K, entonces, ¿sí ven? Le hacían a uno hacer sonidos que guturales. Mm. Uno no dice M, era la ¿Sí me comprenden, muchachos? Profe, Entonces, debe. otro ejemplo es que en música cuando normalmente uno inicia, o nada más lo que es iniciación musical, entonces a ustedes les ponen se pone el ejemplo que digamos nada más para entrenar el oído y decir que esa primera nota, Eso. luego Eso. ponen una segunda nota y dicen, dígame Ah, si esa segunda nota está arriba o está abajo. listo. Y Vamos se a empieza a jugar con entrenar. Nilsson. Tú coloca una nota para todos. Cualquiera. Listo. ¿Quién identificó esa nota? Esa es un do, re, mi, fa. ¿Cuál nota fue? Do. 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 No, fue un re. Un sol. A ver, pues Nilsson, tú Otra, eres otra. el que sabe. Dinos, a ver, otra vez, colócala. No, no la escuchamos mucho. Ese es mi. Eso es un mi, sí. ¿Sí es un mi? ¿Qué Sol. es? No, ese es un re. Ah, entonces sí estaba bien, sí bien, tengo oído musical. Eso, ¿sí ves? Otra, Entonces, otra, otra. otra, bueno, pasémonos 2 horas. A ver, otra. Fa. Fa, eso es un fa, Fa. ¿no? Mi. Mi. Es un sol. Un sí. Sí, sí, No, sí. es un no. La. Ah, entonces no. Ah, es un La, Do, re, mi, fa, sol, la, si. listo, muy bien. Pero, listo, gracias, Nilsson. ¿Sí me entienden, muchachos? Eso es lo que uno entrena al cerebro. El cerebro escucha sonidos y los interpreta. Listo. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿cómo hace el oído para mandar información al cerebro? Pues aquí tengo el órgano de Corti y el órgano de Corti tiene unos filamentos. No sé si los alcanzas a mostrar, estos filamenticos. Eh, aquí, mm, sí. que están enumerados, ¿sí los ves? Como unos números. Sí, sí, ¿qué número es? Entonces, ahí están los filamentos del aparato de Corti, muy bien, y esos filamentos son los que se mueven de acuerdo a la frecuencia. Y luego salen los nervios, sale el nervio, exactamente, esos filamentos se van moviendo y de ahí sale el nervio, míralo abajo en la parte inferior para ti, derecha, sale el nervio, que es el nervio auditivo o coclear, que es el octavo par canal. Listo, entonces sale la información, eso se llaman receptores auditivos y sale la información. Muy bien, listo, Nilsson, gracias. ¿Entendieron eso, muchachos? Entonces, cuando yo hable del órgano de Corti o aparato de Corti, es el encargado de traducir, ojo, la onda mecánica o sonora a impulsos nerviosos. El ojo pasa la luz a impulsos nerviosos. El oído pasa la onda sonora o la onda mecánica
¿Usted sabe? Bueno, eso es un principio de la Disculpa, física. profe, ¿es el encargado de producir qué? Entonces, de traducir la onda sonora, la frecuencia y la amplitud a impulsos nerviosos. Eso es lo que haría el aparato de Corti. Traduce, son traductores. Traductores. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a seguir acá. ¿Cómo lo hice? Ya entendieron todo de la linfa y la perilinfa y todo eso que es un líquido que a medida que yo voy golpeando, pues se va transmitiendo una frecuencia y una amplitud. Vamos a ver un pequeño video que les traje para que entendamos cómo funciona el oído. Ahora, ¿qué pasó? Ay, yo lo tenía aquí. Uy, me equivoqué, muchachos. Bueno, vamos a buscar audición. Un segundito. Y lo dije, lo voy a tener listo, pero... Es un video muy corto que nos explica cómo funciona el oído. No me diga que vas a ver algo en Ghana. Listo. Vamos a verlo. Dura muy poquito tiempo. ¿Están escuchando? Sí, señor. Bueno, Sí, profe. Auxiliares auditivos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona tu oído? En este video te lo vamos a explicar. Mientras hablo, las ondas sonoras provocadas por mi voz llegan a tu oreja o pabellón auricular, el cual conduce el sonido hacia el conducto auditivo externo. Toda esta parte del oído se le conoce como oído externo. En el conducto auditivo, las ondas sonoras alcanzan la membrana timpánica. La membrana timpánica es una especie de tambor en el cual se impactan las ondas de sonido, haciendo que vibre. Una membrana timpánica se ve así. Conectados a la membrana timpánica se encuentran los tres huesecillos del oído: martillo, yunque y estribo. Al vibrar la membrana timpánica, transmite las vibraciones a los huesecillos. Los huesecillos se encuentran encerrados por una cavidad ósea llamada caja timpánica. Esta cavidad conecta con la parte de atrás de la nariz, mediante la trompa de Eustaquio o tuba auditiva. Todo lo encerrado por la caja timpánica pertenece al oído medio. El estribo transmite la vibración hacia la cóclea a través de la ventana oval. Vamos a quitar el estribo para que puedas ver la ventana oval. Esta es la ventana oval. Su contraparte es la ventana redonda, la cual se mueve de forma opuesta para facilitar el movimiento del líquido dentro de la cóclea. La cóclea transforma las vibraciones en impulsos eléctricos que viajan por el nervio auditivo hacia el cerebro. En el cerebro, los impulsos eléctricos serán interpretados como sonidos. Junto a la cóclea se encuentra el vestíbulo y los canales semicirculares, los cuales se encargan del equilibrio y la orientación espacial. Es decir, nos dicen en qué posición nos encontramos. Hasta aquí es el oído interno. Entonces, el oído se puede dividir en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. Recuerda, esta es una versión simplificada del oído. Su anatomía y fisiología es mucho más compleja y nunca hay que subestimar las funciones del cuerpo humano.
Muy bien, era algo muy sencillo que yo quería que ustedes observaran y lo que decía pues en el video, que es, ahí lo estamos mostrando muy simple, pero el ejercicio fuerte es la traducción de las ondas sonoras o de frecuencia y amplitud de la perilinfa en impulsos nerviosos. Muy bien. De ahí, entonces, me disculpan un segundo, me toca salirme de acá. De ahí, entonces, vamos a pasar a cuál sería la vía neuronal de la audición. Entonces, un segundito, ya les traigo la imagen. Bueno, entonces, básicamente el cerebro es quien va a interpretar la información sensitiva. Voy a explicarlo muy generalmente, pues no voy a trabajar mucho la vía neuronal, no es parte de lo que nosotros tenemos que ver, pero es muy sencilla así. Sale el octavo par craneal, voy a ponerlo acá, aquí está el octavo par que se llama auditivo coclear, sube por algo que nosotros llamamos protuberancia, asciende, bueno, está entre el tallo cerebral o bulbo raquídeo, sube, se cruza, si vieron que se cruza, llega al tálamo y del tálamo sale hacia el lóbulo temporal. Esa es la ruta súper sencilla del octavo par. El octavo par sale del oído, llega al tallo cerebral Sí, o Emily. bulbo raquídeo, sube, se cruza, va cruzado, llega al tálamo, a un núcleo que se llama el núcleo talámico, y de ahí se proyecta al lóbulo temporal. En el oído contralateral, si este es el oído derecho, en el oído izquierdo, pasará lo mismo, saldrá hacia el bulbo o tallo cerebral, llega al tálamo y de ahí sale hacia el lóbulo temporal. Toda la información es cruzada porque eso facilita que el oído derecho maneje el hemisferio contralateral y viceversa. Eso le permite a la información ser mucho más especializada. Y en la audición, pues obviamente vamos a ver que sí es muy especializada. Muy bien. Hasta ahí, esa sería un poco la parte de la vía neuronal. Y ahorita que termine los órganos de los sentidos, voy a explicar cosas generales de cómo se interpreta. Listo. Hasta ahí tendríamos la audición. La audición ahí sería súper fácil. Vamos a ver que hay patologías. Sí, obviamente hay algunas patologías que yo puedo ver. Un segundito, voy a cambiar de diapositiva. Listo. ¿Cuáles serían las patologías más frecuentes? Más frecuentes. Primero, la otitis. La otitis es la inflamación del tímpano. Entonces, es una inflamación acá. Que la otitis, por eso otitis, inflamación del tímpano. La otitis se produce por una infección, es la más frecuente y podemos perder la audición por la otitis. Aquí hay, bueno, otra patología que es más de orden de cerumen, ¿sí? Que se forma un cerumen sobre el tímpano, pero eso no es una patología tan grave. Simplemente yo quito el cerumen con glicerina carbonatada y desapareció el problema. Bueno, la otitis sí necesita antibióticos. La otitis son por enfermedades respiratorias, por neumococos, que significa cocos. Cocos, bueno, las bacterias se clasifican en esfingococos, streptococos. Entonces es un coco que es una bacteria de orden respiratorio y miren lo que nos dijeron. No sé si lo entendieron. El oído medio tiene mucho que ver con la nariz, por eso cuando tenemos congestión nasal nos duelen los oídos. En estas virosis que están dando se compromete la parte olfatoria, por eso perdemos sensibilidad al olfato y nos compromete un poco la parte de audiología porque se forma una otitis. Para la otitis, entonces sí tenemos que dar, por ejemplo, Otocet, que es un antibiótico, o son unas goticas que se aplican en forma de antibiótico etópico. Etópico significa externo. Por ejemplo, muchos mandan amoxicilina para el caso de las infecciones auditivas. Aunque la amoxicilina es más para controlar el flujo nasal y la parte de congestión de la sinusitis,
pues obviamente si yo tengo sinusitis estoy afectando el oído. Muy bien. Otra patología del oído, bueno, otro tipo de patología se da en el oído medio. En el oído medio, uno de los problemas es que se tapone las trompas de Eustaquio. Entonces, por eso muchos niños tienen unos pequeños tubitos en las trompas de Eustaquio para liberar presión. En la cámara timpánica, en la cámara... Ay, se me fue el nombre. Espérate a decirle. Ah, sí, la dije bien, en la cámara timpánica, qué pena. Estaba yendo más allá. Entonces, en la cámara timpánica. Entonces, uno es eso, que la cámara timpánica tenga mucha presión y no tengamos forma de liberar la presión y se forma una hipoacusia. Pero una de las enfermedades que me llama mucho la atención en el oído medio es la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea afecta la audición, o sea, un paciente con artritis degenerativa o una artrosis va a tener problemas audiológicos. La explicación es muy fácil. Artritis significa inflamación de una articulación. Hay dos articulaciones en el oído medio, que son la articulación que está entre martillo y yunque y luego la otra entre yunque y estribo. Como son dos articulaciones, pues obviamente al inflamarse pierden movimiento y al perder movimiento, pues la persona pierde audición. ¿Entendieron esa? Esa es muy interesante, porque a mí me parece interesante. Por ejemplo, los casos de osteoporosis que afectan severamente el cuerpo pueden afectar los huesecillos y perder la densidad ósea. Y si se pierde densidad ósea, los huesecillos no funcionan. Bueno, martillo, yunque y estribo son los huesecillos más pequeños del cuerpo humano. Son los más pequeños de todos. Muy bien. Eso sería a nivel de oído medio. Y a nivel de oído interno, la patología más interesante se llama oído de goma. ¿Me van a permitir un segundo? Bueno. Bueno, no sé si lo expliqué alguna vez. Digamos que el alcohol es el líquido de la linfa, de la perilinfa o la endolinfa, que tiene cierta densidad y se mueve fácilmente. Pero imagínense que el oído forme como una densidad mayor de los líquidos, no sé si ven, este es un gel, entonces tiene mayor densidad y mira que casi no se mueve con cierta dificultad y casi que no se nota la que yo lo agite. Si yo agito este, sí se ve fácilmente la que se agita, pero este no. Esta sería una patología del oído interno o de la cóclea, que se llama oído de goma. ¿Por qué se le llama oído de goma? Porque el líquido se volvió terriblemente denso y si yo trato de golpear la gel, pues no se va a mover, no va a vibrar de la misma forma que la onda que se genera en el alcohol. ¿Se me comprende, muchachos? Profe, yo tengo una duda. Dime. Ese ¿Sobre el mismo alcohol o líquido, sobre...? Dime. profe, ese mismo líquido es el que a uno le tiene, o sea, tiene equilibrio el cuerpo. Wow, muy bien. Ahorita que veamos el tercer órgano sensor, que es el del equilibrio, que se llaman los canales semicirculares o sistema vestibular, ese es el mismo líquido que se encuentra. En el sistema vestibular del equilibrio está no perilinfa, sino se llama endolinfa. Es lo mismo, pero que está solo en los canales semicirculares. Ah, ya, profe. Y Sí, señor. entonces ese líquido, cuando se afecta, pues cambia la percepción de equilibrio y la persona sufre de un síndrome que se llama el síndrome de Meniere. El síndrome de Meniere es que siente que todo le da vueltas. Sin haber tomado alcohol, sí, sin haber consumido nada. ¿Sí me entiendes, Laura? O sea, no, Sí, sí. no le dio porque se intoxicó. O sea, se puso a tomar y le dio el síndrome. No, el síndrome Meniere es que tú no tienes consumo de alcohol, no tienes consumo de sustancias psicoactivas, estás bien y tu cerebro empieza a sentir que todo da vueltas porque ese líquido se afectó y se afectaron los canales semicirculares que ya voy a explicar. Entonces, Profe,
Dime, ese sería también el mismo vértigo. claro que es el síndrome vertiginoso. Bueno, discúlpame, utilicé el término de latín, que es el síndrome de Meniere, pero el término coloquial es síndrome vertiginoso agudo o crónico, que es que el sistema afectó los canales semicirculares y esos canales semicirculares son los que al final van a producir la pérdida del equilibrio. ¿Sí? Y la sensación de náusea. Porque sea... ¿Por qué se da? Bueno, básicamente porque, bueno, hay dos teorías. Una teoría es, no sé si me están viendo todos, bien, si yo tengo una terrible presión en el cuello, en el trapecio y en la región de la escápula, todo el tejido está así porque es que, por ejemplo, la mayoría va a perder esta materia y entonces ya empezaron a sufrir y ya viene un patrón. Entonces están Uy, no, así, profe, no nos asuste. está Y el así. estrés contrae los músculos, profe. Profe, no entiendo. Sí, automáticamente todos hicieron tensión. Entonces, cuando hay demasiada tensión, no es en serio, voy ahora sí ponerme en serio. Cuando aquí nosotros tenemos un músculo y un nervio que se llama esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo tiene la propiedad de ir a mentón, esternón, clavícula y mentón. Pero ubica, aquí tengo un nervio que se llama el occipital menor. El occipital menor pasa por aquí. Y si esos músculos están súper tensionados, por ejemplo, yo hago bruxismo de noche, las trompas de Eustaquio están a reventar, o sea, tienen una presión súper fuerte, tensionando toda la trompa y eso afecta al sistema vestibular. A veces, mira cómo el dolor de cabeza no se llama cefalea como tal, se llama cefalea tensional, el verdadero dolor de cabeza, no la migraña, que es un cuadro de cefalea tensional y vascular. La cefalea como tal es una tensión sobre el cuero cabelludo que se proyecta desde el trapecio, asciende por la región cervical y termina acá, en la región frontal. Y es como si literalmente el cuero cabelludo estuviera siendo jalado hacia atrás. Por eso la sensación es súper desagradable. El cerebro en sí no dolería, duelen son los músculos adscritos al cráneo. ¿Sí me están entendiendo eso? Si esa tensión es terriblemente fuerte, pero así, de una horrible, que a veces uno está así y siente el corrientazo y queda como ahí paralizado con un mico, con un espasmo severo, eso puede ocasionar la alteración del equilibrio, o sea, del sistema vestibular. Esa es una. Otra muy famosa son las infecciones, las famosas otitis, que se complican y generan demasiada presión intraocular, de la cámara timpánica, demasiada presión y dilata terriblemente la membrana oval, afectando a su vez el sistema vestibular. Entonces, digamos que el equilibrio puede tener. Otras son de orden metabólico, o sea, por ejemplo, las personas que sufren de hipoglicemia o hipotiroidismo tienen la tendencia a cambiar sus metabolitos y hacen cambios muy bruscos que nosotros los llamamos comas. Es decir, hace un coma o un cuadro hipoglicémico severo. Hace no sé si lo han escuchado, como si fuera un coma diabético, pero aquí no es un coma diabético, sino un coma hipoglicémico. O sea, hace un shock metabólico muy fuerte afectando la endolinfa y a su vez afectando el sistema vestibular. Por eso muchas personas cuando tienen los famosos ictus, que son cuadros vasculares como los derrames cerebrales o ambliopía, se me fue el otro nombre. Bueno, quémonos con los ictus. No, pero tengo que acordarme. Glaucoma. O glaucomas que comprometen el ojo, pero están muy cerca al pómulo, afectando el oído. Por eso mucha gente empieza, uy, tengo un mareo, Orlando, no sé qué, va a perder la conciencia y empieza el sistema vestibular a dar vueltas y vomitan y ¡fa! Se fue el ictus, o sea, inició el derrame. Entonces muchas señales del sistema vestibular dependen de factores intrínsecos, o sea, de metabolismo o extrínsecos como golpes. Por ejemplo,
Imagínate que a ti te dan ¿no has notado? Va usted en el carro, no lleva el cinturón de seguridad y hace esto. Asciende, va en la misma aceleración del carro y luego pierde aceleración y va en contra de la aceleración. Y ese golpecito, así tenga el protector, hace que usted fácilmente se lesione el sistema vestibular. Por eso después hay que colocar un collar que se llama collar de Filadelfia, que evita que usted haga este movimiento, porque al hacer este movimiento, su sistema vestibular dice, está girando demasiado y se cae. O sea, fácilmente, no sé si alguna vez les ha pasado que se hayan dado un golpe muy fuerte en la región cervical y terminan con una sensación de mareo desagradable, muy desagradable, porque solo al hacer así, ya usted siente que todo el mundo le dio vueltas. No sé si a alguien por situaciones de accidentes les ha pasado. Entonces, por eso se fija terriblemente la región cervical. Y ya que me preguntaron eso, voy a mostrarles algo muy interesante de ese mismo concepto. Muy bien. Listo, aquí lo vemos. Este es un casco de la Fórmula 1. Los cascos de la Fórmula 1 ya no son el casco en sí, aquí también lo vemos. Ya no son el casco en sí, sino que tiene un apoyo cervical. ¿Sí lo ven acá? Mira, aquí lo vemos clarísimo. Un apoyo cervical. No, ese no, es más claro este. ¿Por qué este apoyo cervical? ¿Sí ven? Para evitar que el piloto haga esto. Si él va a 300 kilómetros por hora, eso lo voy a explicar ahorita en un video. Si la persona va a 300 kilómetros por hora y gira bruscamente el cuello, el sistema vestibular hace un bloqueo de la señal y fácilmente pierde orientación. Niki Lauda, si era Niki Lauda, que es brasilero, ¿alguien sabe harto de Fórmula 1? ¿Cuál fue el representante brasileño más importante de la Fórmula 1? Niki Lauda, ¿cierto? No. Ah, no, Ayrton Senna, perdón, Ayrton Senna. Ayrton Senna, sí, Ayrton Senna, va a coger una chicana, coge la chicana y de pronto se queda quieto y el carro sigue derecho y se estrella. O sea, literalmente el accidente de Ayrton Senna fue rarísimo. O sea, yo veo que él coge la chicana y cuando va a salir de la chicana tiene que dar la curva y no, sigue derecho. Sigue y se pega una matada terrible. O sea, choca contra el protector y se vuelve nada. Se dice que se rompió una barrita de la dirección, pero neurológicamente posiblemente no. Posiblemente el casco se movió. Al moverse, él iba desacelerando y él giró bruscamente la cabeza. Al girar la cabeza perdió sentido de orientación y no sabía en dónde estaba ni lo que tenía que hacer. A 300 kilómetros por hora, pues obviamente cada milisegundo cuenta y él perdió la orientación en un segundo, pero en ese segundo ya se había estrellado. No sé si me comprenden, muchachos. Solo porque el sistema vestibular hizo esto. Los aviones ultrasónicos no entran a combate, o sea, cuando están en combate, sí tienen que mirar para todo lado. Usted ve las cámaras que miran, pero cuando va en Mach 3, o sea, a 3, superando 3 veces la velocidad del sonido, ellos literalmente están así en la cabina. No pueden mover el cráneo, porque al mover el cráneo, su sistema vestibular pierde la información y se estrellaría. Entonces, eso es lo interesante. Entonces, por eso se llama la protección cervical de los nuevos cascos de la Fórmula 1. Listo. Muy bien, con protección. ¿Entendimos eso? Listo. ¿Alguna pregunta? Listo. Ahora vamos entonces a explicar, ya vimos el audiología, pero ahora por el mismo octavo par va a salir información vestibular. Entonces yo les traje un videito pequeñito sobre el sistema vestibular. Listo. Muy bien. ¿Qué es? Espérate a ver qué pasó. Ah, no, sí está acá.
No, me disculpan un segundito que me va a tocar volverlo a buscar. Creo que es este. Listo, sí, creo que es este. Vamos a escuchar, ver un momentico para que sea el de equilibrio. Vamos a estudiar los campos visuales y la forma en la que se estimulan las células ganglionales de la retina. Ah, Hay que no. recordar que son Entonces, las... espérate. No me toca volverlo a buscar. Un segundito, por favor. Listo. Bueno, lo vamos a escuchar y después yo lo explico, aunque ella nos explica muchas cosas muy fuertes del equilibrio, o sea, ahí hay conceptos un poquito más fuertes, es decir, más científicos, pero pues lo vamos a escuchar. Eh, ¿Sí lo están escuchando? Hola, en esta ocasión... ¿Sí lo escuchan? Sí, señor. Listo, muy bien. del sistema del equilibrio. Este sistema es el que informa a nuestro cerebro sobre la orientación y cambios en el movimiento de nuestra cabeza. Con esta información, nuestro cerebro va a controlar el movimiento de nuestros músculos para mantener nuestra posición y el movimiento de nuestros ojos para asegurarse de que nuestro campo visual está siempre fijado en nuestra retina. En mamíferos, las células sensitivas del equilibrio son células de tipo ciliado y tienen el mismo origen evolutivo que las células de la línea lateral de los vertebrados acuáticos, es decir, las células que hacen que los peces sean sensibles a cambios en las vibraciones, la temperatura, la presión del agua, por ejemplo. Estas células ciliadas, por tanto, forman parte de un epitelio situado en el interior del aparato vestibular, cuya localización anatómica describiré más adelante. Estas células, situadas como siempre entre unas células de soporte, tienen una región apical con una serie de cilios y microvellosidades en las que destaca un cilio de mayor tamaño que es el kinetocilio. El kinetocilio tiene una estructura de microtúbulos de 9+2. El resto se trata de microvellosidades, que están rellenos por tanto de filamentos de actina, pero tienen un tamaño mayor a la mayoría de las microvellosidades, por eso se le confunden con cilios, y los vamos a llamar estereovellosidades. Cada célula ciliada tiene entre 50 y 150 estereovellosidades. El medio que baña ambos lados de este epitelio es diferente. En la zona basal tenemos perilinfa, cuya composición es muy similar a cualquier líquido extracelular o al líquido cefalorraquídeo. Mientras que la zona apical de las células ciliadas está rodeado de endolinfa. Esta endolinfa tiene una composición algo diferente y es que tiene una alta concentración de iones potasio, en torno a 150 milimolar. Esto va a variar el gradiente electroquímico respecto al potasio, de manera que si se abriesen canales de potasio en la célula ciliada, el potasio entraría en la célula, en lugar de salir como ocurre en el resto del organismo. De hecho, en la región apical de estos estereocilios nos vamos a encontrar un gran número de canales de potasio. Algunos de estos canales de potasio están abiertos cuando la célula está en reposo, permitiendo una cierta entrada de iones potasio. Estos canales de potasio son canales de tipo mecánico, es decir, se van a abrir cuando hay un cambio mecánico en la membrana. Además de esto, los estereocilios tienen unas proteínas que los mantienen unidos entre sí a modo de muelles. Esta proteína que une los estereocilios es de tipo caderina, es decir, necesitan el calcio para su normal funcionamiento. Entonces, lo que va a ocurrir es que cuando los estereocilios se inclinan en la dirección del kinetocilio, si se inclinan en esta dirección, y más adelante explicaremos qué es lo que promueve ese movimiento, los estereocilios se van a volcar en esa dirección y se va a producir la apertura de los canales de potasio estimulados por cambio mecánico. Esto se va a ver además amplificado y favorecido por las proteínas de unión entre los estereocilios. Al abrirse estos canales se va a producir la entrada de potasio en la célula ciliada y esto va a despolarizar la célula. La despolarización de esta célula ciliada va a generar un potencial receptor.
Y esto, como siempre, lo que nos va a llevar es a la apertura de canales de calcio regulados por voltaje, que va a llevar a la entrada de calcio a la célula, lo que será necesario para producir la exocitosis controlada de las vesículas de neurotransmisor. Los neurotransmisores en este caso son el glutamato y el aspartato. Este neurotransmisor va a servir para estimular a la neurona sensitiva de primer orden, que va a enviar su potencial de acción a través de los axones que formarán parte del nervio vestibular hasta el sistema nervioso central. Si el movimiento se da en sentido contrario, es decir, del kinetocilio hacia los estereocilios, en esta dirección, esto llevaría al cierre de los canales de potasio y por tanto dejaría de entrar iones potasio. Esto conduciría a la hiperpolarización de la célula ciliada y disminuiría la liberación de neurotransmisor. Acordaros que antes os he dicho que siempre hay una cierta cantidad de canales de potasio abiertos, es decir, la célula tiene una ligera despolarización. Esta despolarización va a aumentar cuando los estereocilios se vuelcan hacia el kinetocilio porque se abren más canales de potasio, ayudados además por las proteínas caderinas que los unen, que unen los estereocilios, y esa despolarización aumenta la liberación de neurotransmisores. En el caso de que el movimiento sea al contrario, el kinetocilio sobre los estereocilios, los canales mecánicos se van a cerrar, va a dejar de entrar potasio y en ese caso se va a hiperpolarizar la célula sensitiva. En cuanto a la localización anatómica de estas células ciliadas, pues como vamos a ver, están situadas en el aparato vestibular en el interior del oído interno. Este aparato vestibular tiene dos partes importantes, los canales semicirculares, que son 3, y que van a detectar los cambios rotacionales, los cambios en la rotación de la cabeza, y los órganos otolitos, que son el sáculo y el utrículo. Y estos van a ser responsables de detectar cambios en las fuerzas de la gravedad y en los movimientos lineales. Vamos a localizar las células ahora en el interior del sáculo y el utrículo. Sáculo y la estructura donde se encuentran las células sensitivas dentro del sáculo y del utrículo es la mácula. Y la mácula consiste en el epitelio sensitivo, que son las células ciliadas con las correspondientes células de soporte. Estas células ciliadas van a hacer sinapsis con las neuronas que formarán el nervio vestibular. Y en esta ocasión, en la endolinfa, situado sobre las células ciliadas, hay una zona más gelatinosa con una alta densidad, mayor que la del resto de la endolinfa, en la que se colocan una gran cantidad de cristales de carbonato cálcico. Estos cristales de carbonato cálcico se llaman otolitos. Como os decía, la mácula está presente tanto en el sáculo como en el utrículo. Cuando un cambio en la aceleración de nuestro movimiento o un movimiento lineal de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza, desplaza esta sustancia gelatinosa con estos otolitos, se va a producir el movimiento de los estereocilios sobre el kinetocilio o a la inversa. Este movimiento que hemos descrito aquí. Y eso es lo que va a producir, en el caso de que sea un movimiento favorable que abre los canales de potasio, pues va a producir la despolarización de las células, liberación de más neurotransmisor y por tanto transmisión de la señal eléctrica hacia el sistema nervioso central, o si el movimiento fuese en la dirección contraria, se inhibiría la liberación de neurotransmisores, como ya hemos explicado. En el caso de los canales semicirculares, estas células ciliadas van a tener una estructura similar y están apoyadas en lo que se conoce como la cresta ampular dentro de la ampolla. Me explico. Cada canal semicircular va a terminar en una estructura llamada ampolla. Esto sería el canal. Y aquí tendríamos la ampolla. En la base de esta ampolla tenemos la cresta. Es la cresta ampulosa, que es donde se sitúan las células sensitivas y que de nuevo en su región basal hacen sinapsis con las neuronas sensitivas de primer orden que formarán el nervio vestibular. En este caso, las células epiteliales, que como he dicho forman parte de esa cresta ampular o cresta ampulosa, tienen los cilios y las estereovellosidades embebidas en una zona gelatinosa, conocida como cúpula,
que en realidad tiene la misma densidad que la endolinfa. ¿Vale? Aquí tendríamos endolinfa. Todo esto es la ampolla y esto es la cresta. Lo que va a ocurrir es que ante un movimiento rotacional brusco, esta endolinfa va a quedar retrasada por la inercia. Y eso, cuando llegue hasta su posición anterior, va a producir un movimiento de la cúpula gelatinosa similar a cuando el viento mueve las velas de un barco. Este movimiento de esta cúpula es lo que va a desplazar los estereocilios sobre el cinetocilio o al revés, según como sea el movimiento rotacional. De nuevo, despolarizando las células y sucediendo todo lo que hemos explicado en esta imagen. Y esto está situado en cada uno de los 3 canales semicirculares, en la ampolla, que es un abultamiento del final del canal, y cada uno se va a mover en función de los movimientos rotacionales de la cabeza. Pues esto es todo. Espero que haya quedado claro. Bien, entonces voy a explicar algo, como lo decía la profe. Entonces, no escuché. Bueno, entonces imaginémonos que tenemos compañeros. Listo. Entonces imaginémonos que tenemos 3 tubos. Este es horizontal, entonces percibe la información derecha, izquierda. Este es vertical, entonces arriba, abajo. Y tengo uno rotado, discúlpeme, que tiene rotación, que es el que permite entender el giro. Entonces, por ejemplo, estoy acá, aquí tengo el utrículo y aquí tengo el sáculo y tengo los otolitos. Digamos que sobre esta percepción yo me voy a mover hacia mi derecha, o sea, voy para allá. Como el tubo está acá y yo me estoy moviendo para allá, el líquido, la endolinfa, ¿hacia dónde presionará? Hacia el sáculo, diciéndome Orlando se está desplazando hacia la derecha. Si yo estoy acá y me desplazo a la izquierda, la presión va hacia atrás y se estimula este sensor, diciendo Orlando se está dirigiendo hacia la izquierda. Si estoy en el tubo vertical, pues literalmente no es que sea vertical, sino que percibe la información vertical, yo voy a subir. Por lo tanto, la presión se da hacia abajo. Ahorita que explico algo que tal vez no entienda mejor. Como va hacia abajo, yo sé que voy subiendo. Si voy bajando, la presión va a subir. Entonces se estimula acá y yo sé que estoy bajando. Si yo giro, entonces literalmente utrículo y sáculo están percibiendo la información del giro. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Qué son los otolitos? Los otolitos, que son los salatos de calcio, me permiten identificar sobre los sensores, sobre los filamentos, la información. Hay un caso muy interesante y es que en un cangrejo se pueden cambiar los otolitos. Uno puede colocarle otolitos de hierro. Y cuando él se introduce en el oído interno los otolitos de hierro, yo cojo un imán y literalmente el imán estimula los otolitos de hierro y hago que el cangrejo se mueva hacia donde yo quiera. ¿Sí me entienden? No hacia donde yo quiera. Hasta ahí queda un poco claro qué serían los canales semicirculares. Pero para complementar el Pero canal si tenéis alguna duda, podéis preguntar. para entender un poquito más, quiero mostrarles una cosa. Muy bien, hay un teorema que se llama el teorema de Arquímedes. El teorema de Arquímedes establece, voy a traerlo por acá. Literalmente, mira lo que sucede. El teorema de Arquímedes dice que un objeto que se sumerge en un líquido desplazará digamos, una cantidad de agua relacionada con el peso. Y literalmente, si yo de pronto meto un objeto, la presión ejercida por el objeto desplazará todo el líquido que tiene cerca. Literalmente, un tubo, ya te doy la palabra, Daniela, un tubo, un canal semicircular, con la presión que ejerce en mi movimiento, desplazará un líquido. Es eso, o sea, se desplaza un líquido a lo largo de todo el líquido. Ese teorema también tiene mucho que ver con el teorema de Pascal, que habla sobre lo siguiente. El teorema de Pascal, pero aquí no lo tengo explicado, bueno, lo voy a explicar. El teorema de Pascal dice que cuando la presión ejercida sobre un tubo
o una botella está en un punto, o sea, digamos que yo tengo aquí una membrana y presiono, esa presión se mantiene a lo largo del tubo. Eso es lo que explica un poco la presión arterial, o sea, por eso la presión de la arteria se mantiene a lo largo de toda la arteria. En el tubo, en los canales semicirculares, es la presión de la endolinfa manejada por la aceleración de mi cuerpo, la que permite que el objeto, que el líquido, perdón, se mueva estimulando y diciendo en dónde estoy, en posición. Si yo estoy en gravedad cero, el líquido no se mueve porque no hay presión. Por lo tanto, yo podría, ustedes ven los astronautas girar y girar y girar y no les da mareo, porque su líquido no se mueve, porque no hay presión atmosférica. Y como no hay presión atmosférica, ellos no sienten que estén girando. ¿Sí me comprenden esa información? ¿Sí me están escuchando o no? Sí, señor. Ah, bueno, Daniela Sí, tenía señor. una... Bueno, gracias. Daniela Sí, tenía profe. una pregunta. Dime, Daniela. Profe, es exactamente lo mismo que pasa con esos niveladores de mano en las Perfecto. ondas. Muy bien. Estaba buscando ese ejemplo. Listo. Pero, bueno, el nivel de obra, no sé cómo llamarlo. Ah, sí, nivel en construcción. Y un nivel de construcción literalmente es lo que acaba de decir Daniela. Aquí tengo una gota, si la gota está en todo el centro, es que está nivelada. Si yo la inclino, la gota coge hacia arriba, eso indica que la inclinación va hacia abajo. Si yo hago lo contrario, la gota sube, indica que la inclinación va de arriba hacia abajo. Exactamente, muy bien. Estaba buscando las mangueritas que se utilizan en, no sé cómo preguntarlo, mangueras para nivelar, a ver si nos sale. Para explicar el teorema de Pascal, mangueras de nivelación, a ver si en la construcción. Pero no sé si alguien ha visto cómo se instala un piso con dos mangueritas. Listo, es esto. Muy bien, es esto. O sea, exactamente eso es lo mismo que hacen los canales semicirculares. Si yo subo acá la presión para nivelar, la manguera aquí cambia el nivel. Cambia el nivel. Y así yo nivelo el piso. Así es que se hace. Así yo aprendí a nivelar un piso. Uno marca, pone una marca, luego mide y luego con la manguera ubica el otro punto, mide y a esa misma altura el piso quedó nivelado. No utiliza plomada, sino la manguera de nivelación. Entonces, ese es el teorema de Pascal. La presión ejercida sobre un punto de un líquido se transmite a lo largo de todo el punto. Eso hace el canal semicircular. Si yo cojo la manguera y la subo, ¿sí? En algún momento al otro lado baja. No sé si me entienden. ¿Sí ven? Sí, Esto. señor. Y el líquido, si llega ahí, está nivelado. Si hago esto y baja esta gota, no está nivelado. Eso es lo mismo que hace el canal. Y en las puntas está el utrículo y el sáculo evaluando la presión. Eso es todo el equilibrio. ¿Listo? Eso es todo lo del equilibrio. Antes de pasar a una cosa, pregúntame, Alexander. Alexander. Sí, levantaste profe, le iba a hacer el comentario que eso le sucede a las personas que trabajan mucho tiempo en el mar, o sea, Ujú. marineros. Muy bien. Ellos digamos que inicialmente el movimiento de las olas les causa dificultad. Muy claro. Luego el oído lo compensa, pero cuando están en tierra firme vuelven a tener otra vez la dificultad. Listo. Mira lo que pasa. No sé si alguien ha aprendido a montar patines. Entonces uno empieza a montar patines. Cha, cha, cha. Y después de 2 horas de haber patinado y caído, y de haberse caído y volver a patinar, uno se quita los patines y uno siente como que estuviera todavía en los patines. Porque su sistema vestibular mantiene cierta información. Es eso. Muy bien, Alexander. Vamos a... Profe, eso Dime. mismo pasa, qué pena, eso mismo pasa cuando uno está montando bicicleta, cuando uno hace largos trayectos en Sí. bicicleta, cuando se baja, todavía tiene la sensación. Sensación de ir en la bicicleta. Perfecto. Porque el sistema vestibular mantiene eso. Listo. Mira lo que me pasa. Yo he viajado muchísimo, ya yo tengo muchísimas horas de vuelo. Pues no como piloto, sino he viajado muchísimo. Pero al principio era muy incómodo porque mi oído, ya me subo a un avión y ni siquiera lo percibo, o sea, ni siquiera percibo el cambio de presión. No, no, ¿sí me entienden? O sea, ya es como tan rutinario
para mí que no lo percibo, pero para una persona que no monta muy frecuentemente en avión, sí se cambia, el sistema vestibular cambia totalmente. Y mira lo interesante, Caterine. Yo no puedo leer en un objeto en movimiento, o sea, en un carro, yo no puedo leer, ni siquiera puedo mandar WhatsApp, porque mi sistema vestibular empieza a dar vueltas. Entonces uno tiene que concentrarse y respirar y evitar que se le llene la boca de agua, porque si no ya sabe que va a vomitar. Entonces yo no puedo. Pero hay gente que es así y yo no sé cómo lo hacen. Deben ser entrenados para eso, o sea, deben entrenarse. Salieron unas gafas para evitar el mareo para cuando uno esté leyendo, pero pues para que uno va a dañar la córnea y la retina, pues no lea ni mande, yo no muy rara vez mando un WhatsApp o les pido que que sean de audio y los escucho. Vamos a ver un poquito la ruta del sistema vestibular. Pues aquí están los canales semicirculares, etcétera, etcétera. Pero miren que a nivel del cerebro, el sistema vestibular va dirigido al cerebelo. El cerebelo, aquí lo vemos, el cerebelo es el encargado de interpretar la información vestibular. El cerebelo es la pieza fundamental, aquí lo tengo clarísimo, el cerebelo. Este es el cerebelo. Entra por la protuberancia y luego llega al cerebelo. Listo. Muy bien. Disculpe, profe, ¿es el encargado de qué? De la coordinación del tono muscular y el equilibrio. El cerebelo es el encargado de la coordinación motora, tono muscular y equilibrio. Entonces la información del sistema vestibular no llega al lóbulo temporal, sino al cerebelo. O sea, es el cerebelo, en la parte posterior del cráneo, quien percibe la información sensorial. Por eso un golpe acá hace que yo pierda el equilibrio y caiga. O sea, eso genera un golpe. Les voy a mostrar una cosa. Ahorita me voy a demorar un poquito, pero quiero que veamos algo así. Van a ver una ataxia cerebelosa. La ataxia. Una ataxia cerebelosa, o sea, un trastorno en la marcha. Espérate a ver, yo busco un paciente con ataxia cerebelosa. Bien, ahora delante la otra pierna. Apoya bien el bastón. Bien. Ahora dame otro pasito. Bien, ahora dame otro pasito para acá. Apoya bien el bastón primero. Bien. Vale, dame otro pasito. Bien, llévate eso para acá ahora. Bien. Bien. Lo está haciendo perfecto. Bien. No te inclines. Bien. Creces, que eres grande. Listo. Eso es una ataxia cerebelosa. ¿Por qué? Porque no puede realizar la marcha. ¿Por qué no puede realizar la marcha? Porque hay una lesión vestibular cerebelosa, o sea, fue un golpe en el cerebelo, la información ya no se interpreta de la misma forma y entonces no puede caminar. Simplemente por eso no puede caminar. Se llama ataxia cerebelosa. ¿Entienden un poco? Miren la dificultad. No tuvo fractura, bueno, estos se llaman bastones canadienses y los tiene solo de apoyo, porque pierde el punto de sustentación, no hay flexión de rodilla, no hay elevación de talón y por eso se llama marcha atáxica y ataxia significa alteración de la marcha. Y miren. Bien, ahora dame otro pasito para acá. Apoya bien el bastón primero. Bien. Vale, dame otro pasito. Listo. Bien, llévate eso para acá ahora. ¿Quedó claro? Entonces, como es el cerebelo el que controla el equilibrio, el tono muscular y la coordinación motora, cuando hay una lesión cerebelosa, pues obviamente no se va a cumplir la marcha y por eso se llama ataxia cerebelosa. De pronto, no, pues aquí siguen mostrándonos ejemplos. Yo tenía un cuadro donde estaban todas las ataxias, pero no lo encuentro. Bueno, ¿entendieron qué es la ataxia? Dime. Sí, señor. ¿Cuánto se demora una persona en curarse de algo así? Bueno, digamos que en neurorehabilitación hay un concepto y es la lesión que ocurre en un minuto fácilmente se recuperará neurológicamente en años. La que dura más de 5 minutos se podrá resolver en décadas.
y la que pasa de cierto tiempo nunca se recuperará. O sea, por ejemplo, tú tienes un ictus y el ictus duró una pequeña hemorragia y el ictus duró 2 minutos. Tú calculas unos 8 años. Duró 5 minutos. Tú calculas unas 2 décadas. Se fue de 10 minutos. No. Tú calculas enfermedad crónica irreparable. O sea, el cerebro en el tiempo es terriblemente, bueno, no es mi materia, o sea, no es esta materia, pero las lesiones neurológicas se miden por tiempo, intensidad y magnitud. Es decir, en el tiempo, cuánto duró, por ejemplo, cuánto perdiste de conciencia, es un indicador de tiempo. Intensidad, qué tan complicada fue, y de magnitud, qué afectó. No sé si me entiendes un poco la persona que me hizo la pregunta. Por profe, tiempo, lo escucho. por intensidad y por magnitud. Es como un vector. Yo la llamo así, la teoría vectorial. Entonces, no es lo mismo que tú te des un pequeño golpe y no pierdas la conciencia, a que te des un pequeño golpe, pierdas 2 minutos de conciencia, a que te des un golpe y pierdas 10 minutos de conciencia. ¿Sí ves cómo cambia la perspectiva? O sea, te golpeaste y no pasó nada. Casi que te limpiaste y ya. Listo, no perdiste conciencia. Te golpeaste y perdiste 2 minutos de conciencia, yo ya me preocupo. Te golpeaste y llevas 10 minutos sin recobrar conciencia, estoy muy preocupado. En el que perdió 2 minutos de conciencia, posiblemente quedó con una disfasia, unos problemas muy leves, que yo puedo recuperar con rehabilitación. Pero el que duró 10 minutos y no lo recupero fácilmente y después ya sale posiblemente con una alteración de memoria, una alteración motora, una alteración del lenguaje, tal. ¿Sí me entiendes? O sea, tiene uno que mirar el tiempo, la intensidad y la magnitud. Y los Gracias, profe. neuros, no, pues todavía no te he terminado de contestar. Y los neuros somos localizacionistas. ¿Qué significa localizacionistas? Que de acuerdo a la localización del daño, sabemos la magnitud, la intensidad y el tiempo. Es diferente. Si está lejos del cerebro, se llama distal, entonces una lesión distal no es grave, pero a medida que me acerco, mira esto, me machuqué el dedo, simplemente se me cayó la uña. Me dañé el nervio radial, se me cayó la mano. Me dañé el húmero, se cayó el hombro. ¿Sí me entiendes? Porque mira que estoy muy cerca. Me dañé la salida del plexo braquial, se cayó todo el brazo. Me dañé la región cervical, cuadriplegia. Me dañé bulbo raquídeo. ¿Sí me están entendiendo? Entre más cerca esté al cerebro, en relación, más complicada. Entonces, ahí te estaría diciendo, somos localizacionistas. Bueno, ustedes aprenderán a ser localizacionistas en neuropsicología. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la región, no es lo mismo lastimarse una falange a lastimarse un trauma cráneoencefálico. Profe, ¿Comprendes entonces eso? tú dices que la lesión distal es lejos del cerebro y la lesión cercana al cerebro, ¿cómo se llama? Proximal. O sea, distal, lejos, proximal, cerca. ¿Sí? Si ya es encefálica, sí ya es grave porque es dentro del encéfalo. ¿Sí me comprendes? Pero entonces sería distal, lejos, Como los ACV. proximal. Exacto. Bueno, ahorita se dicen ECV, evento cerebrovascular. Anteriormente, la isquemia y el aneurisma y las trombosis y toda esa familia se llamaban como un accidente. Pero un accidente súbito y es como no pensado. O sea, tú te estrellaste súbitamente en tu carro. Por eso se llama accidente. Pero literalmente el ictus, que también es un accidente, bueno, es un evento cerebrovascular, no es tan de síncope, o sea, no tan ya, de cuadro agudo, no. Manifestó cosas anteriormente, o sea, no fue tan accidental. Fue un evento que fue creciendo y usted nunca le prestó atención. Hizo hipertensión, hizo hipoglicemia o hiperglicemia y usted no le prestó atención a los signos ni a los síntomas y no se dio como un accidente. Un accidente es que yo me caiga y me tenga un trauma craneoencefálico, ¿entiendes? Pero muy diferente es que en la parte vascular sí hay algunas señales que el paciente, por eso dicen, ojo, usted no deje que su presión arterial suba a tal punto.
Debe controlarse la presión arterial, debe tomarse el captopril o el capotén, debe no sé qué, debe hacer dieta, porque tendrá un riesgo vascular. Ese riesgo vascular no sería un accidente, sino un evento. ¿Listo? Muy bien. Alexander. Profe, le iba a preguntar si eso le pasa, por ejemplo, a los boxeadores cuando reciben ese golpe tan fuerte que quedan noqueados, pero intentan levantarse y obviamente no tienen fuerza muscular. Claro, porque Y si se levantan tampoco tienen equilibrio y quedan... exacto, quedan ese se llamaba el famoso beriberi. El Parkinson, bueno, ahora me hiciste buscar otra cosa. Bueno, les voy a mostrar el síndrome del beriberi. Así fue llamado ese síndrome. A ver si lo conseguimos aquí. El síndrome, no tengo aquí el síndrome del beriberi. A ver si lo consigue. Beriberi. Ahorita quién sabe qué sale. El síndrome del beriberi es ese temblorcito que se daba en el paciente por daño, por trauma o por ausencia de complejo B. No, pero no tengo un beriberi así. Yo tenía un caso de un beriberi que se daba, que era un trastorno motor. Bueno. Creo que aquí lo alcanzamos a notar. ¿Qué es es algo? Perdón. Listo. Ese beriberi, mira lo que está pasando ahí. Es como si fuera un cuadro cerebeloso por intoxicación etílica. Y el paciente queda con el movimiento de beriberi por la intoxicación etílica. Espérate a ver si lo muestran por acá. A ver, ¿qué sucede por aquí? Una biometría hemática, química sanguínea y electrolítica. Espérate a ver si lo ponen a caminar. Estamos tomando algo, al regresarnos a la casa súbitamente se cayó, se desmayó y empezó a convulsionar. Bueno, no estás mostrando el beriberi como tal. Mire, ahí sí se alcanza, no, se está quitando, está desintoxicado. No. Bueno, hay un caso donde empieza a temblar y entonces la marcha se vuelve descoordinada. Bueno, ahí se alcanza a ver un poquito de la marcha descoordinada. Y ese es el síndrome de beriberi por intoxicación etílica. Pero entonces se produce esos temblores. Entonces mira que al boxeador cuando le golpean, por eso hay golpes bajos que se llaman golpes no reglamentarios. Se le dice no puede pegarle por detrás de la nuca, no puede pegarle en la parte del tórax, porque ese golpe acá literalmente hace que todo el sistema vestibular gire y por eso se noquea. O sea, eso es lo que hace que él se noquee. La inflamación del sistema vestibular hace que el paciente caiga, como digamos como este caso del paciente puede ser que no sea alcohólico, pero se cae, literalmente pierde el equilibrio y cae. ¿Sí ven? Y por más de que él intente recuperarse, pues obviamente el sistema no lo deja recuperarse. Por eso cuando uno se estrella bruscamente en un carro, pues queda como zombie, literalmente, porque el sistema vestibular no entiende nada, pierde conciencia, etcétera, etcétera. ¿Listo? Sí te contesté. ¿Listo, Alexander? Sí, profe, ya me quedó más claro, gracias. Bueno, muy bien. Listo. ¿Este cuál es? Ah, no, este no. Listo. Tengo que apurarle un poquitico porque ya van a ser las 8 y no he terminado este capítulo. Vamos a ver rápidamente los sensores de piel, que son el capítulo número 6 de su libro. Por favor, capítulo número 6. En el capítulo número 6 de Bustamante, usted va a ver los sensores de la piel. O sea, son sensores que se llaman somatosensoriales. Vamos a ver el video rápidamente y si nos queda un poquitico de tiempo explico algunas cosas. Ay, ahora se quedó esto. Un segundito porque no se está escuchando. Sensitivos de la piel. Primero están las terminales nerviosas libres.
Estos hay de adaptación lenta, sin adaptación y algunas de adaptación rápida como el cosquilleo. Por otro lado, tenemos los discos táctiles de Merkel. Al principio transmiten señales intensas y posteriormente una débil y continua. Son de adaptación lenta. Estos son responsables de determinar un contacto continuo contra la piel. Los corpúsculos de Meissner están presentes en la piel lampiña, especialmente yemas y labios. Tienen una capacidad muy desarrollada para discernir localización espacial y vibración de baja frecuencia. Son de adaptación rápida. Los corpúsculos de Ruffini están en capas profundas de la piel y tejidos internos, como en las cápsulas articulares. Se estimulan con la deformación del tejido. Son de adaptación lenta. Los órganos terminales del pelo detectan movimientos sobre la superficie del cuerpo y el contacto inicial con el mismo. Son de adaptación rápida. Y por último, los corpúsculos de Pacini, debajo de la piel y en tejidos profundos. Estos detectan compresión. Son de adaptación rápida. Ahora bien, en esta imagen podemos observar la clasificación de estos receptores. En la primera columna podemos encontrar los mecanorreceptores de adaptación lenta. En las capas superficiales, las células de Merkel, y en capas profundas, las terminales de Ruffini. En la siguiente columna, los mecanorreceptores de adaptación rápida. En capas superficiales, corpúsculos de Meissner con su respectivo campo receptivo. Y mecanorreceptores en capas profundas encontramos los corpúsculos de Pacini, igual con su respectivo campo receptivo. Muy bien. Este era un ejercicio muy sencillo. Nilson, tú me puedes hacer un favor, me compartes en el capítulo 6 la primera lámina, 6.1, por favor. Y les explico algo muy general y ya para que por favor lo tengan en cuenta. Ah, ya te doy la opción de compartir, qué pena. Muy bien. Digamos que ahorita Nilson nos va a permitir ver la sensibilidad. La sensibilidad es muy sencilla. Básicamente hay diferentes órganos receptores para presión y temperatura. Y cada órgano receptor, pues obviamente manda una señal al nervio y el nervio lo sube al cerebro, al lóbulo parietal. Bueno, básicamente se llaman corpúsculos porque son discos o pequeñas protuberancias en la piel. Ya ahorita Nilson, listo. Entonces, aquí tenemos un ganglio, eso es un receptor. Y por favor, me vas a buscar la lámina 6.2, perdón, 6.2. Qué pena contigo, Nilson. En la 6.2, gracias, ahí tenemos los diferentes corpúsculos. Observan ustedes que hay corpúsculos en la piel y sensores en tendones y músculos. Es decir, en la parte de los órganos hay unos sensores que se llaman, ahora se me fue el nombre, usos que significan enrollados, o están los sensores tendinosos, intrafusales, extrafusales, ya me acordé. Entonces, literalmente, todos los músculos tienen sensores. Y en la piel, por ejemplo, está el folículo piloso, están las terminaciones libres, está Kraus, Ruffini, Golgi-Mazzoni, tendinosos, etcétera, etcétera. Cada corpúsculo tiene una función. Entonces, por ejemplo, solo los voy a decir las generalidades. En el capítulo 7, ustedes encuentran las vías medulares. Por favor, vas al capítulo 7, 7.5, rápidamente, por favor. Listo, 7.5. Listo, muy bien. Entonces, miren un poquito más arriba, por favor. Súbela un poquitico más. Entonces, aquí tengo sensores 7.5, serían térmicos, o sea, serían de temperatura. Si ves que en la lámina dice depresión y tacto. Entonces, los de presión y tacto, ¿sí?
son Meissner y Pacini. Meissner y Pacini. ¿Sí los ven? Ahí de presión y tacto. O sea, son los Meissner y Pacini, son los encargados de percibir la presión. Quédate un momentico ahí. Entonces, ¿qué hace la información? La información viene del corpúsculo, sube por la médula, llega al tálamo y luego se proyecta al lóbulo parietal. Eso es todo lo que hace. Volvamos a repetirlo. Mira, sube por la médula, bueno, se cruza, hay un momento en donde se cruza la información sensitiva, llega al tálamo y del tálamo se proyecta al lóbulo parietal. Pacini hará lo mismo. Pacini llegará a la médula, subirá hasta el tálamo y de ahí al lóbulo parietal. Muy bien, gracias. Ahora, por favor, vas a la lámina 7.6. 7.6, que es de temperatura. 7.6. Esa no es. ¿Dónde la estaba? Yo la tengo después de 7.6. ¿Es esa? Ah, entonces, mira, ahí estaría Ruffini y Krauss, que son sensores de temperatura. Entonces hacen lo mismo. Krauss y Ruffini son los encargados de la temperatura, reciben la información, suben por la médula, llegan al tálamo y luego terminan en la parte del lóbulo parietal o contralateral. Es decir, si yo percibo, pasa algo en mi mano izquierda, llega a mi lóbulo parietal derecho, y si algo en mi mano derecha llegará al lóbulo parietal izquierdo. Listo. Digamos que hasta ahí serían los 4 grupos de sensores que yo quiero mostrarles, que son oído, ojo, oído, sistema vestibular y piel. Los otros dos, lo que yo les comentaba, gusto y olfato, simplemente son, no es que sean insignificantes, pero neurológicamente no tienen mucha relevancia. Mañana, ¿qué vamos a ver? Mañana vamos a ver, en lo posible, ya mañana sí tengo que sacar ese tema, vamos a ver las leyes de la percepción, cómo se perciben cosas, cómo se interpretan, cómo funciona la memoria en esa interpretación y luego nos vamos con patologías. ¿Sí? O sea, las patologías de la percepción. Ilusión, alucinación, paranopsias, hipernopsias, eso. ¿Listo? Entonces, les pido el favor que vayan consultando, porque de pronto dejamos un pequeño taller sobre patologías de la percepción. Así lo van a buscar, patologías de la percepción. ¿Listo? Preguntas. ¿No? No tienen ninguna. ¿Sí entendieron lo que traté hoy de explicarles del sistema vestibular, del oído? Bueno, la piel sí la pasamos muy rápido, pero es que ya son las 8, creo. Tienen que ir a comer algo. Listo. Muy bien. ¿Listo? Gracias. Bueno. Listo, muchachos. Si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana. Muchas Gracias, gracias. profe, que Chao. estés muy bien. Chao, profe, Chao. gracias. Gracias, hasta luego. Profe, muchas gracias. ¿Pero de qué? Profe Orlandito, gracias. Señor. Chao, don Alexandrito. Se Y cuida. profe, era para Profe, preguntarte la gracias, editorial. buenas noches. ¿Sí? No te escuché. Dime. Era para preguntarte la editorial del libro. ¿De cuál? ¿De Celsus? ¿Del de neuroanatomía? ¿O del otro? Ah, les Y tengo una. pues, Este es no. Celsus. La del otro, no tiene editorial. Una compañera, espérate, y después le comentan o le escriben en el grupo. Una compañera logró conseguir un libro, o sea, el libro de psicopatología. Me va a decir esta noche cuánto sale. Creo que sale por 25,000 pesos. Entonces, si están interesados, le decimos a la compañera que sí estamos interesados porque van a sacar como una edición de ese libro, porque que mucha gente lo ha pedido de mis cursos, entonces si sale barato, pues comprarlo. Nos van a decir hoy cuánto vale que saquen ese libro y se demora 2 días, algo así. ¿Sí me entienden? Entonces, por si acaso, pues lo ponemos en el WhatsApp para... Genial. Cuando yo tenga el valor, les digo, mire, vale tanto y ustedes dirán si lo quieren comprar.
Pues De a mí me acuerdo. parece que es una buena inversión. En cambio de que Nilsson se ponga a tomar trago y eso estamos en ley seca, que compre el libro. Sí, señor. Sí, sí. Entonces, pero yo les aviso por el interno, por el grupo de WhatsApp, cuánto vale el libro. ¿Listo? Bueno, De acuerdo. muchachos. ¿Listo? Muchas gracias. Chao. Chao, señorita Laura. Hasta Listo. mañana, profe. Muchas Hasta gracias. mañana. Muy bien. Chao, Profe, Caterine. su merced me regala un minuto. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Sí. Profe, mira que, Gracias, profe, que tenga buena Chao, noche. Tatiana. Gracias. ¿Quién me pidió un profe, minuto? yo, Profe, profe. William Bueno. Quinn. Bueno, William, dame 2 segundos. Dime, Caterine. Pero muchas gracias, buena noche. Chao, No, John. profe, tan pronto William termine. Listo. Bueno, William, te escuchamos. Pero preséntate porque en cámara, por lo menos, que lo vea una vez en la vida. Gracias, Nilsson, por la colaboración. Bueno, dime, William. No, profe, yo me espero al final. Tranquilo, profe. Es algo personal. Bueno, entonces, Caterine, si quieres, me llamas ahorita por el... o te marco. ¿Listo? Ya Listo, te profe. marco, ya te Vale, marco. perfecto. Bueno, Bueno, listo. Sí, sí. todos hablan. Dime, Andrea. Profe, qué pena contigo. Era para recordarte si por favor podías subir las clases. Es que hay mucha información y a la hora del almuerzo me queda ahí. Bueno, voy a tratar mañana de subirlas. Es que lo que te Gracias, decía. Bueno, Andrea. Sí. Listo. Feliz noche. Feliz noche. Zulma, necesito que te desconectes. Ya se desconectó. No. Zulmis y Laura. Bueno, solo queda Laura, pero... Y Paula Santa María. Bueno, cuéntame, William. Profe, yo tengo una preguntita sobre Dime. esa pintura que tiene en ese cuadro. Es que me da como idea, quisiera saber de qué parte es. Bueno, listo. Te voy a mostrar un poco mi colección de arte. Entonces, este es de la sierra. Este lo traje de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este, no sé si lo alcanzas a ver, Sí, es las profe. guacamayas del Amazonas. Voy a desconectar el computador un momentico para Listo. que veas. Y todos son de autores colombianos. No sé si alcanzas a ver el tríptico. Sí, profe. Este Sí. es del Valle. Estos 3 cuadros, bueno, este de acá fue un regalo que me hicieron de la sierra. ¿Sí? Uy, está Y muy bonito, profe. es la Sierra Nevada de Santa Marta. Y es un pintor, ese lo hizo en el 2009, ¿sí? En noviembre. Pero es un súper pintor, o sea, este es de la sierra y este es del Amazonas y este también me lo hizo un pintor del Amazonas. El tríptico que te mostré sí es del Valle, o sea, ese sí lo traje de Valledupar. Pero este es Samario y este es de la sierra. ¿Por qué te gusta mucho? Es que ese cuadro, profe, el que tiene detrás suyo, Sí, parece que dime. fuera una ventana. ¿En Y se viera serio? ese paisaje, parece como verdadero. Uy, sí. No, Sí, y yo tenía esa duda, yo dije, lo voy a preguntar al profe porque me dio curiosidad. sí, ese es pura sierra. Bueno, yo estuve en parte de la sierra y es así, o sea, la sierra no es como nevada y eso, sino esta es sierra. Esta es una verdadero paisaje de sierra. Y ese me lo regalaron de la sierra. Fue una obra que me regalaron hace Luis Felipe. Luis Felipe tenía 3 años cuando me mandaron ese cuadro. Estos todos los traje de lejos. Los cuadros grandes son traídos de lejos. Eso fue lo único que me quedó después de la quiebra. Lo único que no vendí. Dios santo. Sí, Pero fue están muy bonitos, profe, sino que me dio muchísima curiosidad porque parece una ventana. Detrás suyo hubiera una ventana y ese paisaje bien, bien bonito. Sí, pues, se ve vivo, sí, es se ve muy espectacular. bonito, muy bonito. Gracias, profe. Tenía Pero esa de qué. duda. No, listo. ¿Cómo te han Profe, parecido las muchas clases? gracias por sus clases. Interesantes. Sí, tú eres Me han nuevo, gustado ¿cierto? mucho, profe. Soy nuevo en la universidad Sí. y me ha llamado mucho la atención, digamos, pues no estoy acostumbrado a lo virtual, pero me ha gustado mucho la manera en que ha explicado las clases porque se le entiende mucho, profe, y más
que hay cosas que uno no sabe, ¿sí? Entonces, cuando este síntoma o por eso sucede tal cosa, por eso hoy tenía muchísimas dudas sobre lo último que le pregunté, que fue Sí. es que me tengo la palabra, profe, de lo que le pasó al chico que se cayó, que no podía controlar sus movimientos. Sí. Entonces tenía muchas dudas sobre Está muy mala la señal. eso. Sí, profe, la señal está pésima. Listo, no te preocupes. Y William, siempre Muchísimas que gracias quieras por todo. preguntarme algo, inclusive en el WhatsApp está mi número y tú me dices, profe, no te entendí tal cosa, ahí dice Orlando Páez, en el grupo, ya estás en el grupo, entonces me escribes en lo personal. Yo muy rara vez contesto el celular, si te has dado cuenta en clase, pero después sí reviso todos mis WhatsApp. Entonces tú me dices, profe, no entendí tal vaina y yo te la explico. Sí, si quieres. Ah, O ok, sea, profe. no hay problema. Gracias, profe, Listo. muy amable. Y Bueno, gracias por explicarme lo de los cuadros porque son muy bonitos. El sí, cuadro que está ahí está espectacular. sí, Profe, no. feliz. Feliz noche. Te cuidas. Emir, ¿qué pasó? Estoy en otra clase. Sí, estás en otra clase, Emir. Debes meterte a otra plataforma.